Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática, donde vamos a resolver un ejercicio de regla de 3 compuesta. Una regla de 3 compuesta es cuando estudiamos un problema donde hay al menos 3 magnitudes proporcionales. Pueden ser directas o inversamente proporcionales. Es un vídeo pensado para primer ciclo de la ESO y está sacado de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, de formación profesional, de la primera convocatoria de 2020 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Arriba a la derecha os dejo un enlace a un vídeo dedicado a regla de 3 compuesta y una lista de vídeos dedicada al tema de proporcionalidad. En la pantalla podéis ver el enunciado que dice: 6 obreros han tardado 4 días en reparar 200 metros de una carretera de montaña. Apartado A: ¿cuántos metros de carretera repararían 5 obreros igual de eficientes que los anteriores en 3 días? Y apartado B: ¿cuántos días tardarían 4 obreros igual de eficientes también en reparar 300 metros de carretera? El enunciado nos dice que 6 obreros tardan 4 días en reparar 200 metros de carretera de montaña. Tenemos 3 magnitudes: el número de obreros que trabajan, el número de días que lo hacen y los metros de carretera que reparan. Al ser más de 2 magnitudes, es una regla de 3 compuesta. En el apartado A nos pide los metros de carretera que repararán 5 obreros en 3 días, por supuesto con el mismo ritmo de trabajo. Llamemos X a los metros que van a reparar. Lo primero que hay que hacer siempre en una regla de 3 compuesta es estudiar el tipo de proporción que hay entre la magnitud que nos piden y el resto de magnitudes. En este caso, la magnitud que nos piden está a la derecha, pero puede ser la primera de la izquierda, estar en medio, es decir, puede estar en cualquier posición. Tenemos que estudiar cómo es la proporción entre los metros reparados y los días empleados por una parte, y por otra la relación que hay entre los metros reparados y los obreros que trabajan en la misma. Empezamos por la proporción entre los días trabajados y los metros reparados. Nos olvidamos por un momento del número de obreros, que consideramos fijo, y en 4 días reparan 200 metros. Hay quien prefiere estudiar la relación entre dos magnitudes viendo si es a más de la primera le corresponde más de la segunda, que en este caso sería directa, o si a más de la primera le corresponde menos de la segunda, que en este caso sería inversa. Yo prefiero trabajar con el doble o la mitad. Me explico. Si en vez de trabajar 4 días trabajan el doble, es decir, 8 días, los metros reparados serán el doble de 200, que es 400, o la mitad de 200, que es 100. Está claro que si trabajan el doble de días, reparan el doble de metros, es decir, 400. Por lo tanto, nuestra proporción es directa. Vamos con la segunda proporción que nos interesa, que es la relación entre el número de obreros y el número de metros reparados. Por supuesto, en este caso consideramos que el número de días es fijo y no lo tenemos en cuenta. Sabemos que 6 obreros reparan 200 metros. Entonces, el doble de obreros pueden reparar el doble de metros, 400, o la mitad de metros, 100. Bueno, y también está claro que el doble de obreros reparan el doble de metros. Luego esta proporción también es directa. Ya conocemos cómo son las proporciones entre todas las magnitudes y la magnitud que queremos calcular, y empezamos por la magnitud que nos piden. X es a 200, a mí me gusta poner la X arriba al principio porque para calcularla luego es mucho más sencillo. Solo tenemos que pasar el 200, en este caso multiplicando al segundo miembro. Ahora vamos a colocar las otras dos magnitudes. La propiedad fundamental de las magnitudes directamente proporcionales nos dice que el cociente de valores asociados es constante. X y 3 son valores asociados. X metros se reparan en 3 días. Luego X es a 3, como 200 es a 4, que son los otros dos valores asociados. 200 metros se reparan en 4 días. Y si pasamos el 3 multiplicando al segundo miembro
y el 2 dividiendo al primero, es decir, si permutamos el 3 y el 2, nos queda que x es a 200 como 3 es a 4. Los valores asociados x y 3 van los dos en la misma posición, me refiero posición dentro de la fracción, en este caso van en el numerador arriba, y por otra parte el 200 y el 4, que son los otros dos valores asociados, también van en la misma posición. Ambos van en el denominador, abajo. Si la proporción fuese inversa, una de las dos fracciones tendría que estar cambiada. Pero este caso lo veremos en el apartado B. Ahora colocamos los valores asociados a la magnitud obreros, que como también es directa, el 5 va arriba con la X y el 3. Son tres valores que hemos llamado asociados. El 6 lo colocamos en el denominador, con los 4 días y los 200 metros. Y ya tenemos nuestra regla de 3 compuesta montada. Fijaros que si multiplicamos por n el número de obreros, también se multiplica por n los metros de carretera que se reparan. Su proporción es directa. El doble de obreros, el doble de metros. El triple de obreros, el triple de metros. Si multiplicamos por n los días, también se multiplica por n los metros que reparamos. El doble de días, el doble de metros, el triple de días, el triple de metros. Su proporción es directa también. Entonces pasamos el 200 del denominador del primer miembro al numerador del segundo. Y nos queda que x es igual a 200 por 3 por 5 arriba partido por 4 por 6. Y esto será igual a 125, que son los metros de carretera que reparan 5 obreros en 3 días. Vamos ahora a por el apartado B. Nos quedamos con la información del enunciado. 6 obreros en 4 días reparan 200 metros de carretera. Borramos el resto de la pantalla. Nos preguntan cuántos días tardarán 4 obreros igual de eficientes en reparar 300 metros de carretera. En este caso, la magnitud que nos piden son los días, que está colocada en el centro. Vamos a estudiar qué tipo de proporción hay entre la magnitud que nos piden y el resto. Empezamos por el número de obreros y los días que trabajan. Consideramos fijo los metros de carretera que van a reparar. 6 obreros tardan 4 días en reparar la carretera. Entonces, la mitad de obreros, 3, pueden tardar la mitad de días o el doble de días. Y está claro que si hay menos obreros, tardarán más tiempo. Luego, 3 obreros tardarán 8 días. La proporción, por lo tanto, es inversa. Al doble de obreros, la mitad de días. A la mitad de obreros, el doble de días. Al triple de obreros, la tercera parte de días. Y a la tercera parte de obreros, el triple de días. Lo ponemos arriba y vamos a estudiar la otra proporción, entre los días trabajados y los metros reparados. Ahora nos olvidamos de los obreros, consideramos que son una cantidad fija, que no varía, y esos obreros en 4 días reparan 200 metros. Entonces, en el doble de días, en 8 días, repararán el doble de metros, 400, o la mitad de metros, 100. Bueno, está claro que el doble de días repararán el doble de metros. Luego esta proporción es directa. En una regla de 3 compuesta, las proporciones que intervienen pueden ser todas directas, todas inversas o una parte directa, otra parte inversa. No hay ninguna regla predeterminada. Fijaros que en el apartado A las dos eran directas y ahora hay una directa y otra inversa. Fijaros que estamos estudiando la proporción que hay entre distintas magnitudes 2 a 2. La propiedad fundamental de las magnitudes inversamente proporcionales dice que el producto de los valores asociados es constante. En nuestro caso, x por 4 es igual a 4 por 6. Pasamos los dos 4 dividiendo uno a un miembro y otro al otro y nos queda que x partido por 4 es igual a 6 partido por 4.
Si nuestra proporción fuese directa, sería x partido por 4 igual a 4 partido por 6. Pero cuando es inversa hay que cambiar el orden de una fracción, normalmente la segunda. Permutamos el 4 y el 6 y nos queda lo que acabamos de calcular. X es a 4 como 6 es a 4. Ponemos ahora los datos de la magnitud metros reparados, que era directamente proporcional a los días de trabajo. Luego, el 300 va con la X en el numerador y el 200 en el denominador con el 4. Y ya tenemos nuestra regla de 3 formada. Fijaros en la nueva ventana que tenemos. Hay dos proporciones, una directa y una inversa. En ambos casos ponemos primero X partido por 4, igual a. Y luego, si la proporción es directa como la de la izquierda, ponemos el valor asociado a X, M2 en este caso, arriba como X y el otro valor, M1, debajo. Si la proporción es inversa, la segunda fracción, permutamos el numerador y el denominador. Así, simplemente. Volvemos a nuestra regla de 3 compuesta y fijaros que si multiplicamos por n los 300 metros reparados, también se multiplica por n los días que necesitamos. Al doble de metros reparados necesitamos el doble de días. Al triple de metros, pues necesitamos el triple de días, etc. Por el contrario, si multiplicamos por n los 4 obreros que necesitamos para hacer el trabajo, tenemos que dividir por n los días que necesitamos. Al doble de obreros, la mitad de días. Al triple de obreros, la tercera parte de días. Bueno, y para calcular x pasamos el 4 del denominador del primer miembro al numerador del segundo. Y nos queda que x es igual a 4 por 6 por 300 partido por 4 por 200, y esto es igual a 9 días, que son los que necesitan 4 obreros para reparar 300 metros de carretera. Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un clic en el dedito para arriba y suscribiros a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Biblioteca Matemática, por supuesto si no lo estáis, y de esta forma estaréis informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube. Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales, y para sugerencias o peticiones tenéis nuestro correo web bibliotecamatemática.es/contacto/ o nuestro grupo de Facebook. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.